Hola, como siempre, a todos los oyentes. Hoy estamos en la Fundación Marc con alguien muy especial, su experto y gestor en música, Miguel Ángel Marín. Miguel Ángel Marín es profesor titular de música en la Universidad de La Rioja desde 1999. Cursó sus estudios musicológicos en las universidades de Salamanca y Cardiff, en Gales, obteniendo su tesis doctoral en la Universidad de Londres. Es, entre muchas otras actividades, director del programa musical de la Fundación Juan Marc desde 2009. Es autor o editor de 8 monografías. También sus investigaciones se centran en la música instrumental en España durante el siglo XVIII, con interés particular en los compositores italianos como Corelli, Boccherini, Brunetti y Scarlatti y su influencia hispana. También ha hecho recensiones bibliográficas y es miembro del comité científico de las revistas especializadas Il Saggiatore Musicale de Bolonia, 18th Century Music de Cambridge y Cuadernos de Música Iberoamericana de Madrid, además de la Boccherini Complete Edition de Lucca, Bologna. Esta casa, la Fundación Marc, es como un bullicioso y creativo caravanserai de la Ruta de la Seda, donde cabe de todo: arte, música, entrevistas, historia, filosofía, colaboraciones con otras instituciones importantes como el Teatro de la Zarzuela de Madrid. ¿Cómo vive usted esta Cueva de las Maravillas? Pues con mucha alegría y con mucho entusiasmo y también con mucha energía, porque justamente la vocación de la Fundación de ofrecer una programación cultural amplia, diversa, rica, con más de 250 actos por temporada, entre conferencias y conciertos, pues hace que los responsables de cada departamento necesitemos, además de felicidad, necesitamos también energía. Y mucha salud. Y sí, mucha creatividad. Mucha creatividad, efectivamente, para ofrecer una programación que sea fiel a los principios de la institución, que es ofrecer una programación cultural que esté reflexionada, que esté bien meditada y que aborde aquellos temas, aquellos planteamientos que otras instituciones, por las razones que sean, no entran. Esa es una de nuestras misiones: ocuparnos de cosas, o bien de conciertos, o bien de compositores, o bien de temas de diversa índole, que no se plantean en otras instituciones. Además, desde hace más de 40 o 50 años. Sí, la institución ha sido en ese sentido creo un modelo de estabilidad también, porque sí. La fundación empezó en el año 45 y cerca de 45 años después sigue activa y sigue funcionando. Sigue creciendo. Sí. ¿Qué papel ocupa en estos momentos la música en la Fundación? Bueno, la música desde el mismo comienzo de la actividad cultural en el año 75 ya era uno de los 3 ingredientes centrales y hoy lo sigue siendo, lo cual es creo que una buena noticia en un contexto cultural donde la música clásica ha ido perdiendo espacio y ha ido perdiendo consideración social. Y en ese sentido la Fundación Juan Marc se mantiene firme a sus principios y mantiene una temporada que de hecho se ha visto incrementada el número de conciertos y en la ambición de sus proyectos en los últimos años. El Finto Sordo, por ejemplo, el Finto Sordo, efectivamente. Con el Teatro de la Zarzuela, en colaboración. Ayer cerrábamos en nuestra 10ª producción de ópera de cámara, en coproducción con el Teatro de la Zarzuela, que es justamente creo que es un proyecto que refleja muy bien la filosofía y la aspiración de la institución, de poder transitar caminos en el ámbito de la música que otras instituciones, por las razones que sean, no lo hacen. En el caso de la ópera de cámara hay una tradición histórica ya desde los mismos orígenes del género en el siglo XVII, que se ha mantenido viva y activa y que en el siglo XX ha tenido también un gran desarrollo, que es la ópera de cámara, y que sin embargo los teatros convencionales de ópera en España no la cultivan. No la cultivan porque es demasiado pequeña para sus espacios. Entonces estamos siempre acostumbrados a tener una gran orquesta con un gran foso y un gran coro. La ópera de cámara, concebida para espacios pequeños, incluso a veces para el palacio aristocrático o el palacio real de aquellos tiempos, de la camerata fiorentina. Claro, entonces hace que el ciudadano de hoy interesado en la cultura musical no tenga oportunidad de ver ópera de cámara, y ahí decidimos que teníamos una labor que hacer y nos embarcamos en este proyecto, que justamente ayer cerramos la última de las 7 funciones que hemos tenido en esta 10ª producción. Con Manuel García, que es
es una maravilla, y familia, que es una maravilla. Sí. Bueno, ¿por qué se decide incluir en la programación estos 3 conciertos de música judía, el 18, el 25 de mayo y el 1 de junio, que también se pueden seguir en el canal Marc y en YouTube? Bueno, el planteamiento de la programación musical de la Fundación sigue anclada, como ocurre desde el año 75, en lo que comúnmente llamamos música clásica, que es un término impreciso y que es un término cargado de prejuicio, pero que seguimos utilizando por convención y que en nuestro caso lo aplicamos a toda la música, desde el arte medieval hasta la música contemporánea, que es, digamos, susceptible de presentarse en una sala de conciertos. Esto es más o menos lo que tenemos por música clásica, y todo ese corpus riquísimo de casi 1000 siglos, o sea, 1000 años de historia compositiva, forma parte es el corazón o el núcleo de la programación musical de la temporada de conciertos de la Fundación Juan March. Sin embargo, no hay razón para dar cabida en una sala de conciertos de música de cámara a otros géneros más allá de la música clásica que presentan una ambición estética y que presenta una sofisticación en el tratamiento de los parámetros musicales. Y yo estoy bastante en contra y milito en contra de esta idea de que en una sala de conciertos solo se puede escuchar música clásica. Yo creo que eso no tiene sentido, creo que es una separación artificial, y desde el punto de vista estético, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista técnico no hay ninguna razón para excluir de la sala de conciertos otros géneros y otros estilos musicales más allá de la clásica que presentan mérito compositivo. Estoy pensando, por ejemplo, en la música de jazz, estoy pensando en el flamenco, estoy pensando en ciertas tradiciones populares. El klezmer, la música klezmer, por ejemplo. Tantísimas otras, ¿no? Y entonces, a partir de esta premisa, que es una de las que definen nuestra filosofía de programación, todas las temporadas, que en nuestro caso van de finales de septiembre a principios de junio, y ahí desarrollamos unos 160 conciertos. En todas las temporadas hay varios proyectos que exploran otros repertorios que no son de música clásica. Todos los años, por ejemplo, tenemos un ciclo de jazz, hemos tenido un ciclo de tango, hemos tenido un ciclo de boleros, hemos tenido varios ciclos de música popular de una extraordinaria sofisticación, hemos tenido proyectos de música africana. Y en esa línea de trabajo pensábamos que una etiqueta como la música judía, entendida de una forma muy amplia... Sí, con todo lo heterogénea que pueda ser. Claro, efectivamente. Entonces que ahí había un tema interesante para poner el foco y para explorar de qué forma el sentido de identidad judío o el sentimiento de la religiosidad judía o la condición de ser judío podía imprimir un rasgo particular en los compositores, o de qué forma los ritos religiosos judíos habían fomentado la creación de cierto tipo de repertorio con unas características específicas. Y al final decidimos hacer un ciclo de un repertorio que no es música clásica a priori, pero que tiene un valor estético y un valor cultural muy importante. Y a partir de ahí nos salieron estos 3 conciertos, que además son 3 conciertos que tienen enfoques distintos. Claro. Porque la etiqueta música judía realmente puede entenderse de formas muy diversas y nosotros la queremos aquí entender conscientemente de formas muy diversas. Música judía puede ser la música compuesta por un compositor judío, más o menos practicante. Por ejemplo, Korgol, por ejemplo, o Golihov. Sí. Pero también puede ser la música compuesta para un rito religioso relacionado con el judaísmo. O también puede ser la música que, sin ser compuesta por un autor judío, utiliza melodías del folclore o judaizantes, efectivamente. O la Grande Opéra de París, francesa, de Meyerbeer o de Halevi, ahí o de Offenbach. Ese ámbito a nosotros nos queda fuera porque solo tenemos una sala de cámara, ¿no? Pero efectivamente es otra acepción. O también podría ser música religiosa, la música que se utiliza en los rituales judíos. También podría ser otra. Sí, en el Kaddish, por ejemplo. Dentro de su múltiple variedad, porque cada tradición, digamos, cada familia
dentro del judaísmo tiene su propia tradición musical. Este último aspecto al final no lo hemos podido tratar tanto como nos hubiera gustado por una cuestión también práctica, ¿no? Porque a veces son intérpretes que no son fáciles de tenerlos en España, implicaría traerlos de lejos, entonces al final hay cuestiones logísticas que lo dificultaban. Pero tenemos 3 aproximaciones de las varias posibles que admitirían un título como el de Músicas Judías, que además es conscientemente en plural, claro. Es que también hay, por supuesto, todos los oyentes saben, música de Sefarad, música sefardí, en España perdido y recuperado en su historia, sus tradiciones, su música, su nacionalidad y músicas que nací, ¿no? Claro, ahí por eso, de los 3 enfoques, uno que hemos titulado Sefarad recuperado, justamente queremos poner el foco ahí, justamente en esta idea de qué forma la tradición oral, necesariamente, ¿no?, de transmisión de melodías, música, pero en particular melodías sefardíes, de qué forma esas melodías se han podido recuperar y cómo han sido empleadas o recreadas por compositores a veces de vínculos con esa comunidad, con esa comunidad, o a veces no necesariamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un concierto que es el 1 de junio, el sábado 1 de junio, que es para soprano y piano, donde incluimos una serie de colecciones, una serie de canciones de Alberto Hemsi, que fue un compositor sefardí, formado o nacido en Turquía, en las comunidades sefardíes que todavía hoy existen allí, luego formado en la Europa, digamos en Centro Europa, y que hizo una labor interesantísima de recuperación de melodías transmitidas oralmente a las comunidades sefardíes. Algo así parecido a lo que Bartók estaba casi en la misma década de los 20, de los 30, haciendo con el folclore sí. Húngaro y rumano, en esa parte un poco bueno, la época de las escuelas nacionales, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo muy bonito, muy desconocido, y por eso para mí la parte más interesante de este concierto, que tiene muchas canciones populares sefardíes armonizadas o recreadas por compositores de la tradición clásica, en su mayoría españoles, como Rodrigo, como Joaquín Nin Culmel o como El Padre Donostia. Ahí también se incluyen estas canciones de Alberto Hemsi, que para mí es uno de los puntos más, de los puntos álgidos, diría, de este ciclo, porque nos va a permitir escuchar ese proceso de recuperación de melodías que posiblemente hoy ya están perdidas o a punto de desaparecer para siempre. Por tanto, es una labor también de recuperación arqueológica muy importante la que hizo Hemsi, y que no, por desgracia, no suele tener presencia habitual en la sala de concierto, y por eso también pensábamos que era una buena ocasión para que el Kadish tan melancólico y tan el de Maurice Ravel, ¿no? Tierno de Maurice Ravel, sin olvidar al compositor argentino judío Osvaldo Golijov, que estrenó So hay nada mar en el Teatro Real con enorme éxito en 2012. Exacto, sí. Entonces yo le hice una entrevista justo antes del ensayo general de la ópera en el Teatro Real, había muchísima ebullición, sí, y me dijo algo que a mí me sigue sonando y me sigue en el corazón. Gracias al teatro y a la música se puede enfrentar la vida con más sabiduría. La música es también una fuente de vida. ¿Usted suscribiría a sus palabras? Oh, sí, absolutamente. Y digamos, es una fuente de vida. Yo sobre todo suelo decir una fuente de felicidad. Es una de las fuentes de felicidad más accesibles. Es terapéutica la música. Absolutamente terapéutica. Curativa. Y tanto es así que prácticamente con distintos estilos muy diversos, pero la gente que uno conoce, que vive la vida con intensidad y la vive con alegría, casi siempre tiene su música de preferencia, es musical, que la vive con intensidad. No solo intérprete, que no hace falta, sino también como oyente. Estamos hablando ahora como oyente, efectivamente. Entonces, y también a eso queremos contribuir nuestra programación musical. Por eso este día de la enorme variedad de repertorio y de estilos que conforman nuestra temporada de conciertos. ¿Qué le diría a los oyentes de esta entrevista y a los potenciales visitantes de la Fundación Marc y a los asistentes también a los conciertos de estas sesiones de música judía? Bueno, pues la consigna que le daría es la que les suelo dar siempre a todos los que se interesan por nuestra temporada, y es que traten de seguir la propuesta de escucha que le hacemos
en muchos de nuestros ciclos, como por ejemplo este. Por regla general, los conciertos casi siempre están planteados como una fuente de placer estético. Y necesariamente un concierto tiene que ser esto, tiene que ser una fuente de placer estético. Pero además también pueden ser una fuente de aprendizaje y una fuente de reflexión y una fuente de escucha intelectual, digamos. Y esta idea que rige nuestra temporada de conciertos, de organizar no conciertos, sino ciclos de conciertos en torno a un tema, en torno a una perspectiva, en torno a un concepto, en torno a un enfoque, en el fondo lo que hace es tratar de promulgar una práctica de escucha distinta, en donde la parte hedonista y la parte, digamos, estética y festiva que tiene un concierto está siempre presente, y procuramos que sean siempre todos los repertorios que programamos, que sean repertorios de interés y de calidad estética. Además, en retransmisiones en directo. Siempre retransmisiones en directo. Siempre se pueden escuchar también, pasado un cierto tiempo, todas las actividades de la Fundación Marc. Está un poco también la idea de un principio de filantropía pura, que persigue la Fundación en la medida en que todas sus actividades son gratuitas, que lleguen a la mayor cantidad de y que además público posible, a la mayor cantidad de público posible, y esto hoy día con las nuevas tecnologías pues lo tenemos al alcance. Hay que decir que sobre este ciclo de música judía hay un muy bonito y exhaustivo programa de mano que elaboró Alfredo Mateos Paramio y que también está disponible, con una información realmente muy abundante, muy clara, muy didáctica en cada concierto. No solo sobre la música que se va a escuchar, sino también sobre los intérpretes. Es una pequeña tesis doctoral que se ha preparado, como siempre, en la Fundación, en las actividades. Ahí siempre procuramos, lo que decía antes, siempre procuramos que además de venir a disfrutar de la música, quien quiera y lo desee pueda también venir a aprender. Y la medida en que uno aprende y tiene cada vez más conocimiento, puede disfrutar más de nuevas escuchas, y es un poco ese círculo virtuoso del aprendizaje que induce el conocimiento, y el conocimiento que induce un mayor disfrute del arte, que a su vez te pide más arte. Que es polifacético en todo tipo de lenguajes, ¿no? Claro. El musical, el artístico. Esa es la seña de identidad de la Fundación, exacto. Señor Marín, fue una distinción y un privilegio que me haya recibido en esta su casa, la Fundación Marc, abierta a todos. Y hoy, más que nunca, un deseo ferviente, además de un saludo. Shalom. Pues muchas gracias a vosotros por haber mostrado interés por este repertorio. Y estáis todos bien invitados a seguir este ciclo. A veces no podemos, a veces no llegamos, pero agradecemos y formamos parte de esta comunidad. Un saludo a todos. Un saludo. Adiós. Shalom.